¡Oh! Ahí estamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bonito día, tarde, noche, donde quiera, a la hora que sea que nos estén escuchando, viendo esta segunda clase de composición. La verdad estamos aquí muy emocionados en esta grabación. Y bueno, esperemos que si estás viendo esta clase ya hayas podido tomar la primera, que es la de composición básica, porque sí va a haber muchas cosas, ideas y refuerzos que vamos a sacar de esa clase. Pero si no la has tomado, igual podemos ver dónde está tu nivel de composición cuando empecemos a hablar de esto, y también está hecho para que lo puedas entender. Entonces, pues vamos a darle en la primera parte del curso de composición. Hablamos mucho de las bases, ¿no? De las líneas primarias que tenemos que tener cuidado, de cómo nos tenemos que estar moviendo con la cámara para hacer ajustes. Y sobre todo hablamos un poco de la paciencia también al final de la clase, ¿no? Y ahorita pues vamos a elaborar muchísimo más en todo ese tema. Entonces pues vamos a darle, vamos a entrar en materia. Esta clase está dividida en 4 módulos, igual que la vez pasada. Y la idea es precisamente que puedas estar integrando todos los conocimientos que tengas en cada módulo. A lo mejor esperarte un día, 2 días, una semana en lo que ves el siguiente módulo e integres todos los conocimientos. Y bueno, en estos 4 módulos lo que vamos a ver, aquí lo podemos ver en la presentación. Primero vamos a hablar del origen de los fondos primarios, que es muy similar a lo que vimos en la primera parte de composición, pero aquí mucho más avanzado, con más intención acerca del contenido de la foto. Después vamos a hablar de decisión de geometría y espacio, que ya nos vamos a meter en terrenos mucho más técnicos y mucho más avanzados en este curso de composición. Y el módulo 3 vamos a hablar de ensamble de complejidad, que es donde vamos a estar hablando de cómo podemos estar manejando diferentes capas, cómo podemos crear cosas muy interesantes con muchas capas a la vez en movimiento. Y en nuestro módulo 4 vamos a hablar precisamente de qué necesitamos para que todas esas capas caigan en su lugar de una manera mucho más contundente. Entonces, en el primer módulo, que es en este que vamos a empezar, vamos a ver lo que es división de escena, fondos y elementos narrativos, y composición y claridad de idea. Entonces, vamos a darle. Empezamos con este primer módulo, que es el de origen de fondos primarios. Y lo que yo hago, todo lo que vamos a hablar en esta clase son ideas muy propias, claro, todo cosas que yo aprendí de muchos maestros, de muchos colegas al verlos trabajar. Pero al final de cuentas son ideas que yo estoy plasmando en la presentación para que ustedes puedan entrar como que un poquito en mi proceso creativo de composición, ¿no? Como les digo, puede que haya cosas que sean originales, entre comillas, ¿no? de mi autoría, pero mucho es de lo que me han enseñado, y mucho son cosas que a lo mejor no van a ver en otros cursos de composición o en libros o en otros videos, porque son lo más personalizado posible a lo que es mi proceso creativo, ¿verdad? Entonces, dado este proceso de crear la composición avanzada, lo que yo hago cuando voy a empezar a componer es empezar a dividir mi escena. ¿A qué me refiero con dividir la escena? Lo que estoy tratando de hacer principalmente es que cuando yo entro a una habitación, a un cuarto, a algún lugar que no sea al aire libre, como en la playa o en un desierto o en un bosque, donde a final de cuentas puede ser muy similar todo lo que vemos a nuestro alrededor, creo que las composiciones complejas pueden ser un poquito más difíciles de concretar cuando estamos dentro de una habitación, o dentro de un cuarto, dentro de una sala, donde podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraigan. Entonces, lo que yo hago primeramente es entrar al cuarto y dividir mi escena, supongamos en una habitación normal o en un cuarto normal, en una sala, en un auditorio, etcétera, en 3 partes o 4 partes. Aquí lo que estamos viendo en la presentación precisamente es que mi cámara va a dividir la escena en lo que tengo enfrente, y literal me voy a guiar por lo que hay en las paredes, ¿no? Hablábamos en la primera clase de composición sobre las líneas base. Entonces, esas líneas son las que mentalmente yo voy a estar colocando en mi escena, en la división de escenas que estoy haciendo, ¿sí? Pongo mentalmente lo que veo son mis líneas base en el lugar que tengo enfrente, y después
trato de voltear 90 grados hacia la derecha y entonces convierto mi lado derecho de donde yo esté plantado con mi cámara prácticamente en otro plano, en otra escena donde tengo otra vez líneas imaginarias, mis líneas base de las que hablábamos en la primera clase, y puedo voltear también del lado izquierdo y ahí mismo también tengo otra opción de otra escena. Entonces, como quien dice, casi no estoy tomando en cuenta lo que está atrás de mí muchas veces porque viene siendo lo mismo a lo que yo estoy imaginando o viendo cuando estoy teniendo de frente a la primera escena, y sobre todo que muchas veces yo trato de no trabajar con la luz completamente directa. Entonces muchas veces esa parte del lugar donde yo esté trabajando es el que medio lo voy a anular, medio lo voy a bloquear, y casi siempre divido mi locación en estas 3 escenas o 4, ¿no? Si se puede, en lo que yo esté atrás de mí. Pero lo divido en 3 porque precisamente atrás de mí casi nunca voy a estar viendo qué sucede, sino voy a estar viendo lo que veo hacia el frente, hacia mi derecha y hacia mi izquierda, y voy a encuadrarme a esas 3 escenas diferentes, y ahí es donde hago una división de escenas. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es que cuando yo empiezo a hacer esta división, me empiezo a hacer preguntas, ¿sí? Aquí en la presentación podemos ver que una buena composición comienza al hacerte preguntas importantes. En la primera clase hablábamos mucho de líneas, hablábamos mucho de pequeños movimientos, hablábamos mucho de fijarnos en las cosas que estorban, que ahorita lo vamos a ver a todavía una complejidad un poquito más robusta. Pero cuando estamos hablando de composición compleja, sí es muy importante saber qué es lo que quieres de esa composición, cuáles son tus ideas, y en esto vamos a elaborar mucho durante todos los módulos y toda la división de estos módulos. Yo, después de dividir mi locación en 3 escenas diferentes o 4, la siguiente parte o el siguiente paso dentro de este proceso mental es preguntarme qué es lo que quiero de esta composición. ¿Sí? Y estas preguntas importantes las voy a aplicar a una de las 3 escenas, porque puede ser muy, a lo mejor, complicado de hacerse 1000 preguntas de qué es lo que estoy buscando en esta escena cuando veo todo el conjunto de ideas, de geometría, de personas, de momentos, y no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, para mí me facilita mucho la vida plantarme, ver qué es lo que tengo enfrente, al lado derecho y al lado izquierdo, y entonces empezarme a hacer estas preguntas. ¿Qué me gustaría ver o qué me gustaría lograr en lo que tengo enfrente? ¿Qué es lo que me gustaría ver o lograr o conseguir con composición en lo que tengo a mi derecha? ¿Qué es lo que me gustaría lograr o conseguir a lo que tengo a la izquierda, etcétera? Entonces, aquí les pongo de muestra este cuarto que vamos a trabajar mucho en esta clase, en este cuarto en particular, porque se presta mucho para lo que estamos tratando de producir, que son composiciones con muchas personas, con muchas líneas, con luces diferentes por todos lados. Y el primer ejemplo que les pongo es esto, porque es prácticamente mi primera división, ¿no? Lo que tengo aquí enfrente es esta puerta, 2 puertas, una ventana del lado izquierdo con luz y personas maquillándose. Si yo volteo hacia la izquierda o prácticamente lo que muchas veces también voy a tener de atrás, tengo estos 2 arcos pronunciados, que es donde entra mi fuente de luz. Y tengo pues también un espejo, plantas, tengo a las personas que están aquí maquillando, a las damas que, como les digo, por proceso de eliminación veo que hay demasiada luz, demasiados espejos, demasiado instrumento de maquillaje de las otras personas. Entonces como que empiezo a descartar que esa escena va a ser útil para mí, a menos que sea inevitable, ¿no? Pero entonces eso es lo que tengo de mi lado izquierdo, y de mi lado derecho tengo esta otra escena, que es donde tengo la cama, donde tengo un poco más de decoración, tengo también personas que se están maquillando en la parte de atrás, etc. Entonces, vamos a ver si tenemos una más, y esta es la otra pared, ¿no? La cuarta pared, donde también tengo una ventana similar, tengo ahí ramos que pusieron las novias, tengo muchos vestidos que colgaron, y ninguna de estas fotos que estamos viendo está trabajada, pensada, no tiene ninguna intención, ¿no? Simplemente lo quería compartir con ustedes de la manera un poquito más natural posible, para que vean que son esas 3 o 4 fotos que tomo al principio de las cosas, cómo están sucediendo, para darme una idea de qué quiero hacer.
Entonces, ya que tengo una idea gráfica en mi mente, una réplica de cómo están situadas las personas, la luz, los objetos que pueden ayudar a la composición o los que no le pueden ayudar a la composición, entonces empiezo a elaborar las preguntas que les decía al principio de una manera un poquito más a detalle, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que cada elemento en escena y en fondo dará un mensaje diferente en tu narrativa y contenido. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sí? Aquí vemos las 4 escenas que les mostré. Y como les decía, cada una va a tener algo muy en particular que vamos a tratar de estar, o yo voy a estar tratando de sacarle provecho, ¿no? En la primera, pues tengo una composición aquí súper limpia con estos 2 arcos. Aquí es donde tengo una fuente de luz bellísima, donde sé que voy a poder tener oportunidad de tener muchos momentos de todas las damas que se están vistiendo y arreglando. Y siempre que algo suceda aquí, voy a regresar a esta escena. En la segunda escena, como les decía, tengo demasiada luz acá y tengo demasiado estorbo, por así decirlo, de todos los setups de trabajo de los maquillistas. Entonces medio voy a descartar y en realidad no tengo grandes ideas para esta escena. Para la escena de abajo tengo la cama, ¿no? Donde sé que se ve muy bonita, sé que me está dando un elemento también de en dónde estamos, sé que nos dice que estamos en San Miguel de Allende, esta boda fue en San Miguel de Allende. Tengo un fondo muy limpio, tengo decoración y sé que esta escena puede también darme muchas cosas interesantes porque tiene varios objetos en un fondo sin tanto estorbo, limpio, y que puedo aprovecharlo para hacer cosas interesantes. Y en esta última escena igual, tengo una geometría bastante limpia. Las damas ahí pusieron el vestido cuando llegué, entonces es geometría bastante interesante. Y el hecho de que tengo yo aquí los ramos y tengo aquí también un cuadro de decoración bastante pues nítido geométricamente, sí me va a permitir que yo tenga estas diferentes opciones y oportunidades. Entonces, cuando yo me empiezo a registrar todos estos elementos como primarios en común, lo que yo me voy a preguntar es precisamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo más importante? Y puedo comunicarlo de la forma más limpia y relevante. Como vimos en la diapositiva anterior, por proceso de eliminación, lo que veo en la segunda escena, que es mucha sombra, mucho estorbo visual, etcétera, mi cabeza no lo registra como oportunidad de contar algo trascendente. En las otras 3 sí puedo contar cosas interesantes. Como les decía, en la primera sé que tengo oportunidad de contar momentos entre las damas con muy buena luz y con una geometría muy limpia. En la siguiente escena puedo ver si sale algún momento interesante en la cama, donde tenemos esta decoración tan bonita. Y en la última y cuarta escena, sobre todo, tengo también una geometría bellísima y es quizá la que me puede dar mucho más potencial para contar una historia. Porque el hecho de que esté colgado un vestido y que tengamos los ramos ahí puestos en una mesa, ya me da una idea de que aquí visualmente ya hay algo donde hay potencial de contar una historia. Y al final de cuentas, la composición más compleja es la que, aparte de ser geométricamente interesante, es la que te da un contenido visual con los objetos que hay alrededor, mucho más enriquecedor para tu foto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo puedo preguntarme si van a aportarle algo a la composición o si van a aportarle algo a mi idea? Aquí les pongo una lista muy breve, ¿no? Puede ser la geometría, puede ser la luz, pueden ser los sujetos, pueden ser los colores, puede ser el caos, ¿sí? Que en la primera clase que tuvimos hicimos cosas muy básicas hasta cierto punto, donde no hay mucho movimiento, donde no hay mucho caos, donde los fondos están limpios. Aquí ya el caos y la cantidad de información visual puede ser algo que a mí me esté aportando algo muy importante que yo quiero decir y que yo quiero integrar en la composición. O en su defecto es la calma, ¿no? Es lo que en una de esas escenas domina. Y muchas veces más de una de estas preguntas va a dominar sobre una escena. A veces va a dominar más la geometría, a veces va a dominar más la luz, a veces los sujetos, los colores, etcétera. A veces 2 elementos, a veces 3.
yo por proceso de eliminación siempre voy a ir a la escena donde tengo más de una cuestión de estas en un solo cuadro, ¿no? Entonces, en todas estas 4 escenas en las que estoy dividiendo el cuarto, veo potencial de tener esos 4, 5, 6, 7 elementos donde yo me puedo encargar de empezar a componer. Entonces, la respuesta será respaldada por tu elección de tu fondo. Cuando tengas la respuesta, sabes cuál es la primera escena que tienes que trabajar. Claro, a veces los sujetos o las personas que estamos retratando se van a mover hacia la segunda escena, hacia la tercera, hacia la cuarta, pero esta tarea mental de saber qué quieres definir, qué quieres en tu foto de la primera escena, la segunda, la tercera o la cuarta, va a hacer que sea fácil que tú sigas a tu sujeto a la siguiente escena donde se mueva con las ideas que tú ya elaboraste y que tienes pensado que pueden funcionar. Entonces, esta ya es la misma escena, pero ya limpia y ya con un poco de, o mucho más intención. Ya las líneas base de las que hablábamos en la primera clase están completamente derechas y simplemente estoy esperando que sucedan cosas más interesantes, ¿no? Como que aquí que ponen la escalera, que están ayudando con los vestidos y todo lo que tengo a mi alrededor agrega un elemento interesante a la foto. La televisión, en un mundo ideal hubiera dado una imagen, la televisión que tenemos aquí a la derecha hubiera dado una imagen más interesante, pero todo lo demás fuera de la televisión tiene una intención muy interesante de dar este mensaje completo en nuestra composición. Vuelvo a la escena de la cama y esta también igual, ya está limpia la escena, ya encuadré mis líneas, ya sé que ahí hay una posibilidad y gracias a los dioses de la foto, esta novia decidió subirse ahí para arreglar el velo, etcétera, y tengo contexto muy importante, ¿no? Que aquí la verdad el contexto es el elemento de los vestidos colgando, es el elemento del velo que está aquí atrás, son los elementos gráficos que tiene la cama, ¿no? Todo esto me da idea de lo que está pasando y el lugar en donde estoy, ¿sí? La primera escena con la que yo pensaba que podían suceder cosas buenas, igualmente me da oportunidad de un momento, me da oportunidad de tener a más de una persona al mismo tiempo haciendo cosas interesantes en un fondo bastante limpio y es cosa simplemente de estar esperando y trabajando más el momento, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces podemos ir concluyendo que entre más clara tengas tu idea, habrá un compromiso más fuerte con tu elección de escena. La idea es, y eso se lo he dicho a muchos de mis alumnos durante muchas clases y mentorías y talleres de foto documental y de composición avanzada, que escojas trabajar la escena que más te gusta, la que más te mueve. Como decía, hay preguntas muy importantes, ¿no? ¿Qué me atrae? Me atrae la luz, me atrae la geometría, me atrae la arquitectura, me atrae la calma, me atrae el caos. A lo que te mueve más, esa es la escena en la que tienes que estar clavado y dándole con todo tu compromiso, ¿sí? Esta palabra es muy, muy, muy importante durante toda esta clase, el compromiso. Que tengas un compromiso con la escena que vas a trabajar, un compromiso con la idea que estás elaborando con esa escena y ahí clavarte a ver cuáles son los resultados que salen. Entre más fuerte sea tu compromiso con tu fondo primario, más compleja puede ser tu composición. Entonces no olvides esta parte, la complejidad viene de un compromiso fuerte con tu idea, no de tener 1001 ideas que no van a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con estas ideas. Ahorita nos vemos en el módulo 2, que es el de decisión de geometría y espacio, donde vamos a ver distancias focales, 2 dimensiones, 3 dimensiones, movimiento del volumen de todas estas cosas. Y pues bueno, nos vemos en el módulo número 2.